que debe ser una política de Estado, que Bolivia va a ser el centro energético de nuestra Sudamérica. Centro energético. Entonces, ¿hay que dominar la energía? Produjimos un excedente de 1000 megawatts. Mucha energía solar. En la palma de mi mano. Bueno, no así exactamente, sino de una manera más realista. Pero primero, ¿qué es la energía? La energía es la propiedad del espacio-tiempo que está manifestando su homogeneidad temporal. Eso en términos más científicos. Pero en términos más acordes de la realidad, al menos al tema en que vamos a tocar, sería: la energía es un recurso natural, incluyendo a la tecnología asociada, para poderla extraerla, transformarla y darle un uso industrial económico. Plagió párrafos textuales sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. Es decir, la energía es la que mueve o determina toda una economía de un país en base al transporte, la fabricación, producción y el entretenimiento. Mucho mejor. Y otros factores. ¿Cuáles son esas fuentes de energía? Pues de entre los más importantes es el petróleo, el gas, la electricidad. El litio puede ser, pues se usa generalmente para la fabricación de baterías. Y esos son, energías, ¿no? Pero en sí son almacenadores de energía y necesitan aún electricidad, por lo cual la descartamos. Es posible que Bolivia sea centro energético de la región. ¿Cómo Bolivia está posicionada en cuanto a estas fuentes o industrias y temas de orden jurídico-político? Bueno, en el caso político no lo vamos a tocar. Veamos el factor petróleo. En 2018, o sea, el año pasado, la canadiense Sproul International Limited certificó a Bolivia con las reservas probadas 240.1 millones, las probables de 56,1 millones y las posibles de 78,4 millones, haciendo un total de 376,1 millones de barriles de petróleo. Para hacernos una referencia, como cuando un arqueólogo pone un billete en una huella para saber cómo se está parado en este tema, comparemos con las reservas de Venezuela, que no es muy claro aún, ya que ellos dicen que tienen unas reservas de 300 mil millones, algunos estudios dicen que tiene 70 mil millones y otras más realistas, entendidas en el tema, tendría 17 mil millones de barriles de petróleo. Nos quedaremos con esta última. Para más claro, las reservas son casi microscópicas comparando con estas reservas. Entre 1997 al 2018 las reservas han estado cayendo, de alguna manera aún más, y esto provoca que la industria petrolera no sea una de las mejores, tanto así que solo se produce el 48% de los derivados de petróleo internamente y el 52% aproximadamente se importa, inclusive desde la India, como lubricantes, pero principalmente el diésel y la gasolina, y encima subvencionada, o sea, no muy buen panorama. Razón por la cual Bolivia ha encarado apostar en biocombustibles, aunque se ha escuchado que sería fatal para la seguridad alimentaria, pero según expertos que han estado en Brasil, uno de los más pioneros en este sector, junto con Estados Unidos, no habría tal peligro. Pero bueno, ¿quién mencionó el petróleo después de todo? Veamos el tema del gas. En 1996 se firma un acuerdo de venta con Brasil con volúmenes de entre 19 a 30 millones de metros cúbicos día de gas dependiendo de la demanda de ese país. Y en el 2006 se incorpora a la Argentina con un contrato un poco diferente, ya que se enviaría en cantidades que aumentarían cada año a partir de 2007. Con 7,7 millones de metros cúbicos, hasta el 2027 con 27 millones de metros cúbicos. 2008-2010, al parecer existe una serie de incumplimientos de envío hacia la Argentina, ya que se dice que se está enviando solo 4,5 millones de metros cúbicos, cuando debería estar enviando algo más de 16 millones de metros cúbicos, razón por la cual Argentina y Bolivia crean un adendo en el cual se flexibiliza o se reducen los envíos desde el 2010 al 2021, y además en esos años se está produciendo entre 40 a 42 millones de barriles de petróleo al día, estando el consumo entre 8 millones de metros cúbicos día aproximadamente. Pero nuevamente Bolivia incumple los envíos, ya que se está enviando a Argentina 10,2 millones de metros cúbicos por debajo de los 11. Entre el 2015 al 2016 se están enviando 15,3 por debajo de los 19 a 21 millones aproximadamente, teniendo que Argentina comprar gas de Chile. En esos años se incrementa la producción a 60 millones de metros cúbicos. En el 2018 al parecer se están enviando 12 millones de metros cúbicos cuando debería estar enviándose 23 millones de metros cúbicos, y la producción se reduce aún más a 53 millones de metros cúbicos día, y a finales del 2018 se informa que se está enviando 17 millones de metros cúbicos al Brasil por debajo de los 24 demandadas y 9,5 a la Argentina por debajo de los 17,2 demandadas. Las exportaciones se reducen al 30
76% y la Argentina anuncia que dejará de comprar gas hasta el 2020, aunque hay un contrato que este debe cumplir. No sé cómo sería la figura, pero ellos verán. En el 2019 se informa que Petrobras impone una multa a YPFB por incumplimiento de envíos, aunque YPFB anuncia que quienes pagarán esa multa es Petrobras Bolivia. El resumen quedaría como que Petrobras multa a Petrobras. Ante estos problemas se hace un nuevo adendo con la Argentina, reduciendo aún más los envíos, 10 millones de metros cúbicos y entre 16 y 18 millones de metros cúbicos en época de invierno, pero cobrando $10,3 el millar de BTU. Y se informa que Brasil ha reducido unilateralmente la importación de gas y además el contrato vence en este año. Se cree que podría haber una prórroga a este contrato. Veremos qué es lo que ocurre entre junio y julio, pero lo cierto es que la producción baja aún más y está entre el 51 y 52 millones de metros cúbicos día, pero el consumo interno aumenta entre el 14 y 16 aproximadamente, con una cobertura de 38 e inclusive 40%. ¿Por qué estaría ocurriendo todo esto? Como se puede ver, hay una reducción desde el 2009 al 2018. Las reservas probadas, como se puede ver, se han mantenido, inclusive han aumentado levemente, pero en las probables y las posibles se ha reducido hasta el 50%, es decir, estaríamos usando ya los cartuchos de reserva, por decirlo así. No se olviden que esta última certificación también menciona que se tiene gas para 14,5 años más, pero sumando todas las categorías estaríamos hablando un poquito más de 17 años. Muchos dirán, ¿pero quién mencionó el gas? Pero creemos que al menos en este rubro Bolivia desde el 2006 ya se ha encaminado a ser centro energético, ya que ningún país de esta región ha exportado tanto gas como Bolivia. El gas es energía que mueve maquinaria, automóviles y no solo es usado en el hogar. Veamos el campo eléctrico. Al parecer es este campo por la que Bolivia quiere ser recién centro energético, ¿no? Al menos eso parece según comunicados que vienen de autoridades gubernamentales bolivianas. Actualmente, con relación o en comparación con las exportaciones de gas, pues este campo es prácticamente nulo. Desde el 2006 al 2018, la producción total de electricidad está por los 2.200 megavatios, el consumo interno está por los 1.500, 1.700 megavatios, así teniendo un excedente entre 500 y 600 megavatios, y se proyecta que para 2020 se producirán 2.500 megavatios solo para exportación, y para el 2025 se proyecta una producción de 9.000 megavatios con un consumo interno aproximadamente 2.000 megavatios y se tendría un excedente aproximado de 7.000 megavatios para su exportación. Se informa que para septiembre del 2019 se planea exportar electricidad a la Argentina de entre 80 y 120 megavatios, o sea, como que muy poco, aunque si todo marcha bien, con posibilidades de aumentar esa cantidad, pero eso dependerá de los argentinos. Y se habla de los ingresos entre 2 y 3 millones mensuales, es decir, como 30 a 36 millones de dólares anuales. Comparando con las exportaciones de gas, esto sería inclusive 100 veces menos en ingresos, pero no por eso deja de ser vital. También se ha informado que hay tratativas con Brasil, se han acordado estudios para exportar electricidad al vecino país. Al parecer se quiere transferir entre 1.000 megavatios y más al norte con 1.500 megavatios. En resumen, una solución al mercado de Argentina puede ser el de Perú, que han anunciado interés en comprar gas, aunque algunos sectores han mostrado un recelo frente a esa propuesta del sur peruano, ya que ellos tienen un proyecto y desde hace mucho tiempo el proyecto de Camisea, y en el 2017 al 2018 se ha descubierto nuevos reservorios más en la misma región del Cusco, pero eso dependerá de los consorcios chinos que al parecer manejan este sector. Si ellos deciden acelerar estos proyectos y dotar gas a estas regiones, pues se prescindiría de importar gas. Estoy en Vaca Muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta en Argentina. Todos hablan de vaca muerta. Vaca muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. En este pedazo de tierra están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en toda Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela. Podría ser una de las razones por la que los argentinos quieren ser autosuficientes y prescindir de importar también carburantes, pero ¿qué es gas no convencional? Es simplemente la forma como está el carburante dentro de la corteza terrestre, es decir, el carburante, ya sea gas, petróleo, se encuentra en pequeños cúmulos y no así como en el convencional en cúmulos grandes. Por ello es más fácil su extracción, a diferencia del no convencional, ya que este necesita un tubo horizontal adicional
e introducir agua, arena y aditivos químicos a gran presión para crear venas dentro de la corteza y así alcanzar esos pequeños cúmulos y extraer el carburante inclusive por décadas y décadas. Lo de extracción se denomina fracking y fue desarrollado más en Estados Unidos, razón por la cual actualmente Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, sí, aunque usted no lo crea, a razón del cual ha bajado el precio del petróleo considerablemente, aunque los esfuerzos de la OPEP pues está haciendo que suba nuevamente. Y es este método al parecer que se está usando en la Argentina. Y si todo va bien, pues inclusive estos carburantes pueden usarse para producir electricidad. Y a esto, añadiendo la crisis que está empujando a la Argentina, que sí o sí debe apostar a generar puestos de empleo y realizar sus propias inversiones internas, a razón por el cual actualmente se está invirtiendo mucho en energías renovables. Y es así, producir electricidad es más fácil que producir petróleo. ¿Sería Argentina tan incompetente que ni siquiera pueda encarar estos programas en su territorio? No lo sé, eso se verá en el futuro. Y con Brasil, pues son proyectos y estudios evidentemente a largo plazo, es decir, no van a ser muy rápido, inclusive pueden tardar hasta 8 o 10 años, quién sabe, tal vez hasta puede tardar más rápido de lo que uno cree, pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero de darse, los ingresos se incrementarían de manera importante, pero también dependerá de los brasileños, mientras tanto no se puede uno confiar. En otras palabras, exportar electricidad en grandes cantidades no solo depende de la disponibilidad y voluntad de Bolivia, sino uno, que Bolivia realmente garantice y no vuelva a caer en esos problemas posteriores en cumplir contratos. Segundo, que las economías y las voluntades o de los interesados sea propicia. Y tercero, ¿qué haría más propicio esto? Que el avance tecnológico en cuanto a la revolución del transporte eléctrico sea una realidad. De darse estos aspectos, sí hay posibilidades. Y no hay que olvidarse que para que Bolivia genere confianza a otros países, debe mostrar inversiones claras. Para ello, debe montar plantas hidroeléctricas, eólicas, etc. Pero hay un riesgo, y es el costo de mantener esas plantas. Si no se exporta esos excedentes lo suficiente, pues las facturas de luz se verían afectadas, como ya ocurrió cuando se han incrementado las tarifas de electricidad, especialmente a grandes consumidores. Y para cerrar, todo proyecto en cuanto a recursos de un país ha sido y será una necesidad importante, pero muchos no estarán de acuerdo tal vez, aunque no lo creo, esto debe ser secundario, ya que hay un recurso mucho más crucial, más vital y más importante, es el recurso humano. ¿A qué nos referimos? A no ser dependientes de los gobiernos, sino tener la capacidad de desarrollo de tecnologías en ciencia y otros para poder encarar mejor y fácilmente iniciativas industriales privadas. ¿Por qué? A pesar de las exportaciones que ha subido levemente, y eso no gracias a otra cosa sino el oro, es decir, que casi el 80% de las exportaciones se concentran solo en minerales y gas, y el resto, el 20%, son de orden agrícola, siendo el más relevante la soya y nada más. Y según parece que el déficit boliviano está entre los 160 y 170 millones, es decir, se importa más de lo que se exporta, cuando lo óptimo sería al revés. Un ejemplo más claro, la Argentina, que de ser la primera economía mundial a estar dentro de las 3 economías más infladas del mundo, por ende con la presión fiscal más alta del mundo para el que está en blanco, que es 70%, 69.000 regulaciones, les recomiendo que se vayan, porque este país es inviable. Y simplemente por no haber tomado el camino de apostar más en la educación y por ende el desarrollo tecnológico, o por ejemplo, haber una startup revolucionando la industria del coche eléctrico del mundo, imagínense, encima sobrepasando el capital de mercado de una potencia como es General Motors, que tiene más de 100 años. Y gracias de alguna manera a esta compañía, pues inclusive Bolivia se vería beneficiado por el incremento de la demanda de electricidad y el litio. ¿Cómo la ven? Pero hoy en día una persona ciudadano preferiría mejor acomodarse en trabajar en una entidad pública o gubernamental, siguiendo inclusive consignas políticas. Pero ¿qué opción tenemos, verdad? A lo que vamos es que las inversiones no deben ir solamente a crear canchas primero, sino antes el presupuesto, la estructura organizacional, la enseñanza, planificación para crear jugadores de élite. Así lo mismo es en las profesiones. Entonces, a voz clara, esas inversiones deben encaminarse a un propósito más importante y vital, la educación.
¿Qué opinas tú? Si estás a favor o en contra. Y además, haz esas cosillas que me dicen, bueno, que me digo que les diga que hagas allí abajo para que este medio siga funcionando. Bueno, conmigo hasta el siguiente video. Chao, peace.